El Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados. El Espíritu Santo nos ilumina para que veamos a Cristo. El Espíritu Santo también nos dé ojos para ver y entrar el reino de Dios. Y también nos resucita de la muerte de nuestros pecados para que tengamos interés y también quisiéramos ir a Dios. El Espíritu Santo hace todo esto y de esta manera, por darnos esta revelación de Cristo, nos da la fe salvadora. Y por supuesto, nuestra parte es ejercer la fe para ser santificados y cooperar con el Espíritu Santo para que sea en Cristo. Pero en el evangelismo nosotros tenemos ciertas responsabilidades también. Tenemos que hablar, proclamar, tenemos que orar mucho por nosotros, por la llenura del Espíritu Santo para que seamos efectivos. Orar así como Pablo por los perdidos, orar por los miembros de la familia que no conocen a Cristo, orar por los vecinos de los cuales nosotros tenemos contacto, orar por puertas abiertas, orar por palabras, orar por valentía, orar por amor y para un carácter y conversación amena, para no ofender innecesariamente. Entonces, el Espíritu Santo tiene mucha responsabilidad y yo he contado hasta 50 cosas, hasta casi 20 obras que Él hace antes de la persona que crea. Y nosotros también tenemos bastante responsabilidad, pero todo dependiendo del Espíritu Santo y llenos del Espíritu Santo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este curso acerca del adiestramiento de ancianos. En esta clase vamos a tratar un tema importante. Vamos a hablar de la letra C bajo las tareas. Se llama la administración de la misión. Entonces, tenemos que entender que la iglesia es un organismo vivo, pero al mismo tiempo es una organización que requiere organización y administración. Y para poder empezar, quisiera decirles que la clase después de esta, vamos a hablar del ejercicio de las llaves. En un sentido, esta clase de las llaves debió venir primero, pero no importa, vamos a estar hablando en la próxima clase de la base de la autoridad, porque tenemos como ancianos y pastores esta autoridad para gobernar la iglesia, y la clase siguiente va a poner esa base, ese fundamento. Pero en este caso vamos a hablar de la administración, o es decir, de cómo administrar la iglesia, algunos de los principios y prioridades que tenemos que tomar en cuenta, también la ética que debemos usar, y al final dos cositas. Vamos a hablar de cómo empezar, por ejemplo, en una misión, en una plantación de una iglesia, cuáles son las cosas a las cuales debemos de organizar primero, y al fin presbiterio, es decir, el gobierno regional. En muchas iglesias practican la conexión entre las iglesias locales, y eso es una gran ventaja, y yo creo, en mi opinión, mi convicción es que es muy bíblica, porque hay muchas cosas que las iglesias unidas, las iglesias juntas pueden hacer más allá de lo que pueden hacer como una sola iglesia local. Y vamos a tocar ese punto al final. Muy bien, antes de empezar vamos a orar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de considerar la belleza de tu pueblo, la belleza de la organización de tu iglesia, recordando que tú, Cristo, eres la cabeza, y todo lo que nosotros hacemos en la iglesia es bajo tu autoridad, y la autoridad viene de ti.
ayúdanos a representarte, ayúdanos como ancianos y pastores a representarte bien, hablando de tu amor, pero también hablando de tu deseo de ver las cosas hechas decentemente y en orden. Ayúdame a mí a enseñar con claridad para edificar tu iglesia y en especial a los pastores y ancianos. Para la gloria de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Amén. Bueno, primero que nada, espero que ustedes entiendan que la Biblia enseña que deben ser líderes en la iglesia y muy pocas veces la Biblia usa esa palabra o ese término o palabras que indican liderazgo, pero hay textos como estos. Romanos 12, versículos 6 a 8, no leo todo el párrafo, pero versículo 8 en parte dice, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, usémoslos. Y al fin de la lista, Pablo menciona el que dirige con diligencia. Pero voy a definir al ratito esa palabra, cómo se expresa en el idioma original. Pero también 1 Corintios 12, versículo 28 dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, un don muy importante, y los que administran y los que hablan en diversas lenguas. Y finalmente Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus guías, palabra muy interesante, guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando su conducta, imiten su fe. Bueno, los ancianos son padres tiernos, pero a la vez son líderes con cierta autoridad para gobernar la iglesia y determinar la dirección de la iglesia. Y como ya dije, en la próxima sección presentamos la fuente, las llaves que Cristo les dio a sus apóstoles, la fuente de esta autoridad y la manera en que se ejerce. Pero aquí definimos en términos generales cómo se ve esta autoridad en práctica en la iglesia local. Esos 3 versículos sugieren el perfil de un líder visible. Romanos 12:8, la palabra que leímos traducido el que dirige, literalmente en griego, ese término significa el que está de pie enfrente. Entonces, un líder, el que está de pie enfrente, ¿para qué? Para influenciar, para determinar la dirección de la iglesia. Entonces es un líder visible en ese versículo. En Hebreos 13:7 la palabra traducido guía significa el que lleva autoridad. Entonces ya tenemos un hombre que está enfrente para guiar y también lleva cierta autoridad. Y luego en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8, la frase traducida, los que administran en la versión nueva, versión internacional, o en la NBLA se traduce administraciones. Literalmente este término quiere decir los que gobiernan, o otras traducciones, gobernaciones. Basado en estos 3 textos, concluimos que algunos en la iglesia, y en este caso la pluralidad de ancianos, tienen la habilidad de dirigir efectivamente con buen juicio y con la habilidad de organizar los varios ministerios bajo la misión de la iglesia. Muy importante esto. Y esto es importante porque una de las responsabilidades de los ancianos es la de establecer la dirección de la iglesia bíblicamente en cuanto a su visión. Y vamos a estar definiendo estas palabras, misión y propósitos. Y yo sé que estamos usando términos que se usan en el mundo de los negocios y también quizás tienen cierto
cierta implicación sociológica, pero no importa, estos tres términos funcionan para nuestros propósitos en esta clase: visión, misión y propósitos, plural. Una palabra de precaución se necesita aquí, porque algunos, y yo los he visto, y ustedes también, a ciertos ancianos que actúan como si dirigir con autoridad y tomar decisiones es su papel primario. Eso es fatal, eso es horrible, es un formulario para un gran fracaso, porque la gente va a resistir y va a haber un gran descontentamiento de parte del rebaño. Y si la gente no se siente amada, nutrida y pastoreada, ellos van a resistir la guía autoritativa de su anciano. Y otra vez lo he visto, y es una cosa fea. Por lo tanto, el énfasis en todas las cartas de los apóstoles es el de un liderazgo que guía primariamente como ejemplo. No solo como ejemplo, pero primero como ejemplo. Bueno, estos textos enseñan esto: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, dijo Pablo. Y en otro texto en Filipenses, Pablo dice: hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Bueno, sin repetir el material que enseñamos en la primera sección de este curso sobre el carácter, Pablo aquí se está refiriendo al carácter irreprochable del anciano de santidad y dominio propio. También el anciano que tenga su corazón lleno del amor de Cristo, anciano que muestra hospitalidad divina a todos. Entonces estamos hablando de un líder que en verdad lleva autoridad, pero ama. Un líder en verdad caracterizado por el amor de Cristo y su lealtad a la sana doctrina, por supuesto. Así como enseñamos en la primera sección en este curso, el anciano no es una persona perfecta, entonces tranquilícense, no estamos hablando de la perfección, sino una persona madura, una persona que está madurando, está creciendo, es una persona curiosa, una persona estudiosa, entonces está madurando y que se arrepiente cuando falla de cumplir el perfil de madurez, bíblicamente hablando. Pero debe ser un ejemplo consistente, por eso fue elegido como anciano, un ejemplo consistente en su vida devocional. Tiene que ser un hombre que lee la Biblia, que estudia la Biblia, un hombre que ora, y en la manera en que ama a su esposa. Hemos visto esto en la primera sección de este curso. Tiene que ser un hombre ideal en la casa, amando a su esposa, con la prioridad de discipular a su propia familia, a sus propios hijos, criarlos según los términos del pacto de gracia. Y también se refieren a su estilo encarnacional. Es una palabra que siempre usamos dentro de la iglesia, encarnacional, es decir, como Cristo, que se encarnó, que no solo gritó órdenes del cielo, no, bajó para llegar a ser uno de nosotros, para caminar con nosotros, para entrar no solo en nuestro contexto, pero literalmente en nuestra naturaleza, compartiendo nuestra humanidad. Y así debemos de guiarnos como líderes en la iglesia, encarnándonos, identificándonos, metiéndonos, involucrándonos en las vidas de los miembros de la iglesia. Y aquí digo, haciendo visitas casa a casa, así como Pablo describió en Hechos 20. Hay otras formas para pastorear, más allá que visitar, y vamos a hablar de esos bajo otra sección que se llama pastorear. Entonces vamos a hablar de varios métodos de pastorear el rebaño, pero por lo menos tiene que pastorear, tiene que estar con la gente, tiene que instruirle a las ovejas en su contexto cotidiano. Muy bien, hemos notado todo esto en el discurso de Pablo a los ancianos en Éfeso, cuando estudiamos capítulo 20 del libro de los Hechos, y hablaremos más adelante de las varias maneras de pastorear el rebaño en otra clase. Pero como he dicho, a la gente no le importa qué tanto sabes hasta saber qué tanto te importa la gente. Suena mejor en inglés. En inglés dice, the people don't care how much you know before they know how much you care. Tiene cierto ritmo en inglés.
A la gente no importa qué tanto sabes hasta saber qué tanto te importa la gente. Pero el anciano, el que está enfrente para indicar la dirección y el camino, también tiene que ejercer su liderazgo al hablar. Al hablar. Por ejemplo, mi hijo, que tiene como parte de su profesión la tarea de preparar a los mejores reclutados a la NBA, es la liga profesional de básquetbol aquí en los Estados Unidos. Algunas veces mi hijo me da la oportunidad de conocer a varios de esos jóvenes que él está entrenando, y esos jóvenes están esperando grandes ofertas, mucho dinero de los equipos profesionales. Y una de las preguntas más frecuentes que les hace la prensa a los prospectos reclutados es: ¿cómo usted, uno de los mejores jugadores, cómo piensa ejercer su liderazgo en su nuevo equipo? Y justamente esta mañana, bueno, eso pasó hace un par de días, oí a uno de ellos responder. Estuve mirando la televisión y uno de ellos respondió al periodista con esas palabras: claro, yo ejerzo mi liderazgo por medio de mi ejemplo. Nadie es más dedicado al juego que yo. Nadie trabajará más para mejorar mi destreza que yo. Nadie jugará con más agresividad y ganas que yo. Y mis compañeros de equipo me verán jugar a alto esfuerzo, no importándome que tanto el otro equipo nos esté superando. Pero mi ejemplo, dijo el joven, mi ejemplo no es suficiente. Mis compañeros de equipo no pueden leer mi mente. No sé si eso. Does that work in Spanish? Leer la mente, okay. Pero mis compañeros de equipo no pueden leer mi mente. Yo tendré que hablar. Tendré que hacerles entender exactamente lo que se espera de ellos y del equipo entero. Así es el caso del anciano ejerciendo su liderazgo. Su ejemplo de carácter y amor puede ser admirable y formidable, pero su ejemplo no es suficiente. Tiene que hablar con amor, tacto, hablar con buen juicio y mansedumbre, pero tiene que hablar. Los miembros de la iglesia tienen que saber lo que se espera de ellos en su santificación personal, en sus vidas cotidianas, pero también en cuanto a su participación en la misión de la iglesia. Los ancianos tienen que expresar su liderazgo en privado y en público. No todos los ancianos tienen el mismo don de liderazgo ni de la administración. Algunos ancianos van a hablar con más elocuencia de lo que hablan otros y serán más convincentes. Eso no importa tanto. Lo que importa es que los ancianos estén unánimes en su pensar y unidos, hablando en una sola voz en cuanto concierne a la visión, la misión y los propósitos de la iglesia. Tienen que hablar con una sola voz a la iglesia. Aquí no hay espacio para delinear en detalle la filosofía del ministerio de la iglesia. Además, los detalles específicos difieren de una iglesia particular a otra. Pero lo que siguen son los conceptos generales que conciernen la visión, misión y propósitos de cada iglesia. La visión es una fotografía del futuro. Es un sueño, en otras palabras. ¿Cómo se verá la iglesia en 5 años? Es la pregunta. La visión. ¿Y cuáles serán los ministerios más destacados y por qué? ¿Cuál será la reputación de la iglesia en la comunidad? ¿Y por qué la gente se sentirá atraída a la iglesia? Entonces, cuando la gente de la comunidad piensa de su iglesia, ¿qué es lo que van a tener en mente? Entonces, si deciden ir a su iglesia, ¿por qué irían? ¿Y qué es lo que distingue nuestra iglesia de otras iglesias? Bueno, hay muchas preguntas que tienen que ver con este asunto de la visión, pero ese sueño, si proyectamos la iglesia en 5 años, ¿cómo se verá? Y entonces, ¿cuál es lo ideal de lo que estamos tratando de crear con la gracia de Dios en esa iglesia? Y segundo, la misión. La misión de la iglesia es la misma para todas las iglesias,
bueno, se puede usar otras palabras, otros términos, otros párrafos, no importa, pero la misión es la de hacer discípulos de las naciones y crear de los discípulos una comunidad de amor y santidad que glorifica a Cristo. Se puede decir, de otra forma. Y las particularidades de la misión difieren en cuanto a factores. Hay muchos factores, pero factores tales como el grupo o grupos que la iglesia desea evangelizar en primer lugar. Y alguien va a decir, bueno, nuestra iglesia está abierta a todo. Sí, está abierta a todo, pero cuando estamos evangelizando, ¿a dónde vamos a ir primero? Vamos a crear espacio para quienes. Entonces hay que tomar en mente, la palabra que algunos usan es la palabra contextualización. En nuestro contexto, ¿quién es la gente? ¿Y cómo es la gente? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Y cómo vamos a dirigirnos a las necesidades más grandes de la comunidad? ¿Y cuáles son nuestros deseos? ¿Y cuáles son nuestras habilidades? ¿Y cuál es nuestra capacidad de ayudar a nuestros vecinos alrededor de nuestra iglesia? Entonces, la misión tiene que ver con estos factores y puede ser diferente en cada contexto distinto. Muy importante esta palabra deseo. Estuve hablando con un pastor ayer, muy frustrado pastor. Y él estaba los pastores pueden animarse, pueden quejarse entre sí, pero él estaba quejándose porque dice que la iglesia mía no ama, me dijo. Los miembros no aman. Es que dice que en griego son 4 palabras con diferentes tipos de amor. Y los miembros de mi iglesia ni tienen lo más básico, hermandad. Que ni tienen lo que tienen los paganos, que no aman, dijo. Entonces, digo que si una iglesia en verdad va a ser efectiva en su misión, en su habilidad de poder evangelizar a otros, en su capacidad de poder servir las necesidades de su comunidad, así como la iglesia debe ser, eso tiene que ver con el deseo del corazón de cada miembro, y tiene que ser con el deseo, con el anhelo de la iglesia entera. ¿Cuál es el anhelo? ¿Cuál es el amor? Entonces, el amor de Cristo que nos constriñe, es decir, la iglesia entera necesita este tipo de amor para poder ser efectiva en llevar a cabo su misión en su comunidad. Entonces, cuando puse esa palabra deseo, quizás es la clave. Deseo y habilidad. A veces la iglesia tiene que decir, no tenemos las habilidades, no tenemos los talentos para hacer tal cosa. Está bien. Entonces quizás Dios no está llamando a esa iglesia para hacer tal cosa. Quizás no hay abogados, quizás no hay médicos. Entonces, si no hay médicos, ¿cómo es que la iglesia puede abrir un centro de medicina, un centro médico? Un centro médico, imposible. Entonces, la misión en parte depende de los dones, de los talentos que Dios mismo en su soberanía ha invertido en cada iglesia local. Por ejemplo, en una de las iglesias que yo pastoreé, un grupo de hombres querían enfatizar la evangelización de los presos como la expresión de la misión de la iglesia. No hay nada de malo en eso. Ese deseo es espléndido. Y yo también me he involucrado en evangelizar a los presos. Aún recientemente, es una cosa que Dios me permite hacer, pero no como mi enfoque, pero es una cosa que trato de hacer. Pero el desafío de la iglesia en aquel entonces era que no había tenido éxito en alcanzar a nuevo grupo de suramericanos que habían llegado a ser la mayoría de nuestro vecindario. Y era crucial que la misión de la iglesia tuviera su enfoque en evangelizar ese grupo, la mayoría de la comunidad, si la iglesia sobreviviera. Eso es primordial. Entonces, la iglesia puede hacer un montón de cosas. Pero si la iglesia invierte toda su energía en evangelizar a los presos, fantástico. Pero la iglesia sí va a ir disminuyendo porque nadie está evangelizando a los que no son presos, los que están aquí viviendo en su propia comunidad. Entonces la iglesia tiene que ser
inteligente, la iglesia tiene que usar sabiduría y juicio para poder determinar, todo bañado en oración, cuál es nuestra misión, qué es lo que Dios nos ha llamado que hiciéramos. Entonces, cuál es nuestra obra o las obras particulares que Dios nos está guiando que nosotros hiciéramos. Un principio de alta importancia que ya mencionamos, pero vale la pena repetirlo, es que tan pronto como el grupo de ancianos haya determinado la misión específica de su iglesia local, la iglesia de esa misión tiene que ser expresada con una voz unánime. Un anciano particular podría estar en desacuerdo con la misión determinada por el grupo, pero no importa, nunca puede expresar su opinión fuera del grupo. Está bien si quiere abogar por su punto de vista con los demás ancianos, pero jamás fuera del grupo con las ovejas. Hablar en contra de su propio equipo de ancianos a los que él ha prometido su misión es fatal. Y el resultado será una eventual fractura de la congregación. Se va a dividir. Si una persona estaría de acuerdo con este quejón, entonces caos resultará. Y si el caso es de un líder que esté agresivamente en contra de la visión y misión ya establecida, lo mejor es que se retire antes de crear conflictos en la iglesia, que luego sean imposibles de resolver. Es de suma importancia que los líderes estén de acuerdo en cuanto a la visión y misión, especialmente en el caso de nuevos esfuerzos a plantar una iglesia. En ese caso, el pastor deberá tener una conversación amable y mansa, pero directa y clara y urgente con el líder o prospecto anciano, el que no está de acuerdo. Si no lo hace desde el principio, será después una pesadilla. Quién sabe, quizás resultará en algo muy positivo. Quién sabe si quizás ese hombre cambie de pensar y llegue a ser un líder conforme y útil para el ministerio. Muy bien, hay mucho más que uno pudiera decir, pero estoy tratando de darles un apetito para poder empezar a pensar en esas cosas, porque el anciano gobernante también es miembro de un equipo. Y si son, por ejemplo, si el pastor y hay solo un pastor y un anciano, no importa, tiene que estar de acuerdo en lo que están haciendo en cuanto a su misión y visión. Las cosas tienen que estar de acuerdo, muy importante. Y con respecto a los propósitos, ya tocamos visión, misión y ahora los propósitos, y son varios. Y yo voy a delinear estos propósitos de alguna manera. Voy a copiar el patrón del Dr. Clowney en su libro La Iglesia, pero hay otras formas de expresar. Algunos ponen como 6 propósitos. Algunos libros sugieren adoración, comunión, educación, evangelización y ministerio de misericordia, como 5 o 6 cosas. Pero lo que propone Dr. Clowney en su libro dice que son 3. Adoración, y él usó la palabra nutrir. Adorar, nutrir, testificar a Cristo. Yo cambié adoración, educación, testificar a Cristo. Y también él dice que cada ministerio debe ser bañado en oración y, por supuesto, la palabra, y también con actos de misericordia. Entonces, no importa si sea en el culto o en el ministerio de educación cristiana o en evangelismo, todo tiene que ver con palabra, oración y misericordia, actos de misericordia en cada uno de los propósitos. Según Clowney, cada propósito y los ministerios sujetos a cada propósito serán saturados con la palabra, oración y muestras de misericordia. No estoy diciendo que todos tienen que organizar y administrar sus ministerios basado en este patrón. Solo digo que es la responsabilidad de los ancianos organizar y administrar los ministerios. Algunas iglesias nombran, por ejemplo, a un anciano en particular para
sobre ver cada ministerio. Por ejemplo, misiones, anciano, educación cristiana, anciano, evangelismo, anciano. Entonces, algunos se organizan así. Esto no implica que él tiene que ser el presidente del comité. A veces funciona solo como consultor, pero por supuesto, o por lo menos, él debe saber lo que está pasando en este ministerio. Este ministerio se conforma a la dirección de la iglesia, a la misión de la iglesia, y entonces él, el anciano, normalmente reportará a los demás en sus reuniones de ancianos. Y toda esta discusión acerca de la administración o gobernanza de los ministerios puede ser abrumadora para la iglesia, para las iglesias pequeñas, o para el novato, o para el joven pastor. Yo recuerdo sintiendo muy abrumado por el gran reto de organizar la iglesia y de mantener en orden, de mantener una muy buena administración que continúa. Eso requiere energía, requiere mucha inversión de tiempo y de pensar. Puede ser abrumadora, especialmente para las iglesias que tienen solo un anciano o ninguno todavía. Quizás un pastor se llama plantador, se ha ido para establecer una nueva misión y no tenía nadie para ayudarle. Y en ese caso lo tiene que hacer todo. También esa discusión llega a ser el gran desafío para el plantador de una iglesia que empieza con ningún líder, más allá que el pastor que está estableciendo la misión. Para este tipo de contexto, mis sugerencias en breve son las siguientes. Muy temprano en sus esfuerzos de plantar una iglesia, o en el caso de un pastor que ha tomado las riendas de una iglesia pequeña o débil, y después de terminar la visión de la iglesia, el pastor o plantador debe dirigirse a los 3 propósitos descritos arriba: adorar, nutrir y evangelizar. Aquí no pretendo cubrir todas las bases necesarias en la plantación de una iglesia, solo me dirijo a la necesidad de un marco para administrar la iglesia. Es importante que el pastor tenga enfoque sus prioridades: adorar, nutrir, evangelizar. Es importante no desviarse de estas prioridades, especialmente al principio. Y siempre tiene que dedicar la gran parte de su energía y tiempo a estas prioridades. Y los 3 propósitos definen aquellas prioridades: adorar, nutrir, testificar. Y si él empieza solo, él mismo tendrá que crear los ministerios bajo estas prioridades. Bueno, una palabra más. Cuando nos estaban enseñando este principio, usaron la ilustración de un acuario, ¿ok? Pero no muy grande, que de este tamaño más o menos, un acuario. Y aquí en el piso tenemos rocas grandes, 3 o 4. Tenemos piedras de tamaño mediano y tenemos arena, ¿ok? Y todo esto va a caber en el acuario, pero depende del orden en que se pone. Si pone usted la arena primero y luego las piedras de cierto tamaño mediano, y después les garantizo que no caben las rocas grandes. Pero si pone las rocas grandes primero y luego las piedras alrededor de las rocas grandes y luego, bueno, la arena puede ir en cualquier lugar, entonces hay mucho espacio que queda. Entonces, ¿cuál es el punto? El pastor tiene que determinar cuáles son sus rocas grandes. Y él tiene que dedicarse a las rocas grandes. Y todo el mundo va a venir para pedir que haga tal cosa, esta misión, esta cosa está buena, esta cosa está buenísima, pero tiene que decirse a sí mismo: no, yo tengo mis rocas grandes, yo tengo 3 rocas grandes. Y si no establezco estas rocas grandes, la iglesia se va a fracasar.
Entonces hay que dedicarse a las prioridades más importantes, la adoración, el culto de adoración. Obviamente, si vamos a tener una iglesia, hay que adorar a Dios, ¿no? Y la Biblia enseña esto en todas partes, y adorar a Dios con los elementos bíblicos. Y si el líder no posee dones musicales, ojalá que pueda reclutar a alguien que tenga cierto talento de la música para ayudarle en el culto. Idealmente reclutaría a esa persona antes de empezar. Y voy a decir una cosa aquí. Idealmente, me gustaría hacer como ley. El que dirige el culto, el que planea el culto, el que pone los elementos bíblicos en el culto, tiene que tener cierto conocimiento teológico. Si no, ¿cómo va a guiar el culto? ¿Cómo va a diseñar un culto que en verdad sea conforme a la palabra de Dios? Tiene que ser educado, por lo menos en lo más básico teológicamente hablando. Y una de mis grandes frustraciones es ir a una iglesia y estoy aquí para adorar a mi Dios y las letras son tan insípidas y que ni describen a mi Dios. Entonces, no es que no pueda adorar, me estoy enojado. Entonces, eso no me ayuda porque estoy aquí para adorar, pero esta canción insípida no me anima a adorar, me insulta y estoy seguro que insulta a mi Dios. Entonces, tampoco estoy argumentando para una teología muy pesada en el culto. No, estoy hablando de la realidad de un culto que es consistente y que se conforma a lo que la Biblia revela de nuestro gran Dios. Y no necesariamente en este orden, estamos hablando de 3 rocas grandes. Segundo, en este orden, ofrecer un estudio bíblico, estamos hablando de la necesidad de nutrir a la iglesia, de tener un ministerio de la educación cristiana, bíblica, de tener enseñanza que disipule a la gente, que les dé una cosmovisión, un concepto del universo completo y de nuestra relación con Dios y la relación de Dios con su creación. La gente tiene que entender estas cosas. Y por eso la segunda prioridad es nutrir, es educar. Y para este ministerio se debe tener en mente bañándolo con mucha oración y ayuno. La necesidad de identificar a potenciales ancianos para poder empezar a entrenarlos. Entonces, otra vez estoy imponiendo muchas de mis convicciones personales. Y ya no funciona, es que pastoreé por más que 40 años, pero ya no tengo mi iglesia en particular porque tengo este ministerio de enseñanza. Pero aprendí esto muy temprano en el ministerio. Si la iglesia va a ser sana, si la iglesia va a observar culto, educación, evangelización, hay que tener ministerios. La gente tiene que ser preparada individualmente para testificar, pero también la iglesia tiene que determinar cuáles serán sus ministerios de evangelismo. Y no estoy aquí para especificar, porque son muchos los métodos para poder evangelizar. Pero la iglesia tiene que tener un método para poder evangelizar, pero también muy pegado al ministerio de nutrir o de educar, una clase que enseña lo más fundamental de la fe cristiana. Una clase que enfatiza lo más básico del evangelio, de la gracia, de la fe, de quién es Cristo, para poner un fundamento para todos al entrar en la iglesia. Y luego hay muchos ministerios de preparar a gente, para discipular a gente, son
cientos de ministerios, cientos de temas. Y la iglesia, y bueno, ustedes ya tienen sus ideas y hay mucha información, hay mucho material disponible para poder educar a tu gente. Pero también en esta sección, también otra convicción davídica de David Morán, es que no solo un ministerio para los principiantes, pero también un ministerio que muy temprano en el desarrollo del discipulado de la iglesia, el pastor tiene que empezar a identificar a los potenciales ancianos. Y luego empezar a prepararlos, capacitarlos, y para que eventualmente lleguen a ser capaces y suficientes maduros para poder servir como ancianos. Una ilustración muy temprana cuando fuimos al barrio pobre en Houston, Texas. La iglesia había bajado mucho y casi todos los miembros eran muy ancianos. La edad de mis bisabuelos, no estoy exagerando. Y muy pocos que pudieran ser capacitados para servir como ancianos y literalmente estaban muriendo biológicamente, estaba conduciendo muchos funerales. Entonces un anciano, quedaron como dos. Un anciano me preguntó, ¿dónde vamos a identificar a los próximos ancianos? Porque eran ellos también ancianos, de edad, eran viejos. Y les dije, bueno, ni los hemos evangelizado todavía. Y fue muy correcto ese fenómeno. Entonces empezamos a evangelizar y algunos hombres llegaron a conocer a Cristo y después de 4 años ya tuvimos los primeros de la nueva generación, los primeros ancianos. Eran jóvenes, pero eran ancianos porque habían madurado suficientemente en 4 años para poder llegar a ser ancianos. Entonces, pero hay que tener esto en mente constantemente. ¿Quiénes son los hombres que Dios está identificando, llamando? Y el pastor tiene que tener en mente la preparación, la capacitación constantemente de estos líderes y de empezar a equiparlos, a darles la teología, a darles las herramientas necesarias para poder funcionar en estos oficios, para que la iglesia sea una iglesia madura y sana. Muy bien, en tercer lugar, un ministerio que da la bienvenida, estamos hablando de testificar a Cristo. Un ministerio que da la bienvenida calurosa y al mismo tiempo que discipula. Se requiere determinar los métodos que la iglesia va a usar para evangelizar a los incrédulos y junto con esta prioridad un ministerio de hospitalidad cariñosa que discipule a los recién convertidos o casi convertidos en lo fundamental de la fe cristiana para que sean educados en la seguridad de su salvación y una apologética sencilla. Uno de ellos podría estar pensando, bueno, David Morán no distingue mucho entre educar y evangelizar. Muy buena la observación. Todos los demás ministerios dependen de la efectividad y fruto de estas 3 prioridades. El día en que la iglesia deja de evangelizar es el día en que empieza a morir. Y si la iglesia no discipula a sus miembros, ni los capacita, no van a tener ancianos y diáconos preparados ni suficientes voluntarios dispuestos a servir. Hay que discipular. Y si no tiene un culto de adoración que anime a los miembros en su intimidad con Dios y que no los baña en gracia, va a obtener una membresía que ama poco y sin motivación para la misión. En fin, es la tarea de los ancianos gobernantes o ancianos, aunque sean solo 1 o 2, la gobernanza de una iglesia que tenga la determinación de glorificar a Dios en su culto de adoración, discipular a las naciones y preparar ancianos u otros obreros para la cosecha. Muy bien, 2 puntitos más. Para ser claro, no estamos diciendo que los ancianos tienen que ocuparse de todos los ministerios.
por supuesto, van a pastorear el rebaño y en su colectiva van a guiar a los miembros para que la iglesia cumpla con los 3 propósitos mencionados. Si hacen bien su tarea de pastorear a los miembros, ellos van a ser mucho más receptivos cuando un anciano les llame por teléfono para servir en un área de la misión, así sea con los niños o en expresiones de misericordia u hospitalidad. En fin, los ancianos tienen que gobernar a la iglesia bajo la autoridad derivada de la cabeza, Cristo. Vamos a tocar esto en la clase siguiente. Guían a la iglesia en el sentido macro, es decir, tienen que proyectar la visión en público, tienen que educar a la iglesia en cuanto a la visión, misión y los propósitos de la iglesia y lo que se espera de la gente, todo esto en el sentido macro, por determinar la dirección de la iglesia en términos de su visión y propósitos, y por su ejemplo de madurez, gracia y amor. También administran los ministerios de la iglesia en el sentido micro, es decir, uno a uno, mano a mano, un anciano a un individuo, o a una clase, o a un estudio bíblico, a un ministerio de misericordia, a un ministerio de evangelización. Entonces, en el sentido micro, por pastorear el rebaño individualmente y por involucrarse en los ministerios que concuerdan con sus dones y en servir como consultores a otros líderes laicos, asegurando que todo se conforme a las escrituras y la misión de la iglesia. Y esta idea de micro, macro viene del libro El Pastor Líder por Timoteo Whitmer. Entonces, para que no haya confusión, tampoco estoy diciendo que una mujer no puede administrar un ministerio. Entonces se puede delegar esa responsabilidad a una mujer. Pero estamos diciendo que la iglesia en sí es gobernada por el consistorio, o es decir, por el grupo de ancianos, y cada ministerio será reportado ante el grupo de ancianos por el anciano que se ha dedicado o asignado a tal ministerio. Bueno, antes de cerrar este capítulo, vale la pena mencionar otra responsabilidad del anciano. Estoy hablando de su responsabilidad regional, aunque principalmente el enfoque pastoral será en la iglesia local. También existe una iglesia regional, nacional y mundial. La iglesia regional normalmente se llama presbiterio. Presbiterio en sí significa grupo de presbíteros. Presbítero o presbúteros en griego se traduce anciano, que también requiere liderazgo. Bueno, ¿por qué liderazgo al nivel regional? Porque la iglesia puede ser mucho más en su colectiva, puede plantar iglesias, puede coordinar sus recursos para poder abrir nuevo territorio, puede colaborar en sus esfuerzos cuando viene una tormenta, un huracán, un terremoto, un fuego, lo que sea, para ayudar una comunidad entera con muchas iglesias participando. Entonces, ¿cómo se organiza? Presbiterio. También hay muchas cosas que la iglesia puede hacer cuando las iglesias individuales cooperan como una unidad para hacer tal tarea. Sin desarrollar la base bíblica para esta dimensión, y es posible que lo haga, es obvio que este tipo de involucramiento es necesario y fructífero. Por ejemplo, ¿quién va a pastorar a los pastores? ¿Quién va a animarlos? ¿Quién va a educarlos? ¿A quién cuentas? ¿A quién da cuentas? Los pastores. Bueno, puede dar cuentas a sus propios ancianos, pero en un sentido siempre van a tener cierto respeto para él y van a considerarlo en un sentido como padre y van a tener muchas reservas en amonestarle. Entonces, pero entre sí los pastores tienen que amonestarse, arrepentirse,
que hay que dar cuentas. Y entonces eso es el valor de un presbiterio, el valor de un gobierno regional, para que los pastores tengan en un sentido, entre comillas, su iglesia, o es decir, su lugar donde tienen que dar cuentas, y cuentas en su vida moral, en su conducta moral, y también en lo que enseñan. Y yo puedo testificar que en nuestros círculos, la iglesia regional se llama presbiterio, y muy a menudo a tener que liderar con herejías y también con fracasos en la moralidad de pastores. Entonces, es muy saludable tener esta área a donde los pastores pueden ir por consejos, por ánimo, por educación y también por contabilidad, donde pueden dar cuentas. Pero hablando de temas positivos, ya mencioné esto, la gran comisión de extender el reino por abrir nuevo territorio y plantar iglesias requiere la colaboración de varias iglesias, de sus recursos de personal y de finanzas. También todos los proyectos a nivel regional o internacional requieren la sabiduría de la pluralidad de pastores y ancianos. Por lo tanto, cada anciano, tomando en cuenta sus dones, tiempo y llamado, debe considerar que pudiera ser muy útil para el Señor, no solo pastoreando su iglesia local, sino rindiendo sus talentos a cumplir con la gran comisión regional y mundialmente hablando. Y como Pablo dijo, el que dirige, que lo haga con diligencia. Muy bien, que Dios nos bendiga, que nos ayude a poner en práctica como ancianos y pastores esta tarea de la muy buena y bíblica administración y gobernanza de la iglesia. Amén. Gracias, Padre, por estas enseñanzas. Ayúdanos a ponerlas en práctica y poder comunicarlas con otros para que tu iglesia pueda ser madura y santa y efectiva en la gran comisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, la cabeza. Amén.